Cuando Isabel apretó la mano de Javier por última vez, su voz fue apenas un hilo que supo a advertencia y a mandato. La habitación del hospital olía a alcohol y a flores viejas. Fuera, la lluvia golpeaba el cristal como si quisiera borrar huellas. Isabel abrió los ojos con un esfuerzo que le costó cerebro y aire. Y en aquellos minutos que quedaban, el mundo se redujo al contacto de los dedos, al temblor del pulso que se apagaba, y a una frase que Javier no comprendió entonces, pero que le marcó como una orden. Al árbol, llévalos al árbol, y no preguntes demasiado. Fue todo. El nombre de un lugar, la insistencia en proteger a los niños, y un rastro de cosas no dichas. Él la miró intentando mantener la compostura. Fuera, un monitor pitaba con una cadencia clínica. Las enfermeras hicieron lo que tenían que hacer. Isabel exhaló despacio, como si se desprendiera de un peso que no podía seguir cargando. Cuando la habitación quedó en silencio, la frase quedó ahí, rodando en la cabeza de Javier como una piedra en el fondo de un pozo. No sabía qué árbol, ni por qué su esposa habría preparado algo así. Solo sabía que Isabel no era mujer de improvisaciones, era metódica, casi implacable en sus pequeños preparativos, y que cuando decía algo en serio, había que creerle. El funeral fue húmedo y breve. Gentes que no había visto desde hacía años llegaron con ojos que pretendían consuelo. Amigos, vecinos, compañeros de trabajo, en la rutina de las condolencias. Javier caminó entre la multitud con los niños agarrados a sus manos. Daniela, de 13 años, con ojos demasiado serios para su edad. Mateo, de 7, que todavía no entendía del todo lo que significaba la ausencia. Sus pasos sonaron sobre la grava mojada. Cerca de la puerta del panteón, una fila de coches negros quedó aparcada en semicírculo. Parecía una coincidencia. En realidad, no lo era. Javier lo notó porque el instinto no le dejó ignorarlo. Hombres de perfil bajo, que observaban con la distancia calculada de quien vigila sin ser visto. No gritaban, no se acercaban, aguardaban. Había algo en la manera en que sus manos descansaban sobre las puertas de los coches, en la coordinación de los movimientos. Se trataba de alguien que sabía actuar en equipo. Un escalofrío le trepó por la espalda. No era la pena lo que ahora ardía en su pecho, sino una nueva sombra. La certeza de que Isabel había cerrado los ojos, dejando objetivos y enemigos a su paso. Más tarde, en la cocina de la casa que habían compartido, una vivienda de paredes blancas, fotografías caídas del marco, la jarra de café aún con marcas de labios. Javier trató de recomponer el rompecabezas. Revisó la mesilla donde Isabel guardaba recortes, apuntes, pequeñas agendas. Había anotaciones de compras, de médicos, de llamadas, y entre eso, un billete doblado que apuntaba a un paraje en la sierra, con una nota en su caligrafía. Si todo falla, al roble del coronamiento. No decía más. Javier sintió que la orden en el hospital y aquella nota formaban parte de la misma trama. Comprendió que debía actuar con rapidez, por los niños, por lo que Isabel había dejado en secreto. Antes de que pudiera organizar un plan, una noche llegaron los golpes a la puerta. Fueron primeros toques bajos, prudentes, como tanteando. Javier abrió la mirilla y vio sombras tras el cristal. No había intención de dialogar. Se escuchó un portazo, una palanca tratando de forzar el cerrojo. Los niños, despertados por el ruido, empezaron a llorar. Su instinto paternal lo empujó a hacer lo que Isabel le habría ordenado, si ella aún estuviera capaz de decirlo: proteger y huir. La calle olía a humedad, al metal de la lluvia. Atrás dejó la casa, la foto de la familia sobre la chimenea, la rutina que les había dado una forma a la vida. Se montó en el coche con Daniela y Mateo, sin maletas, con lo imprescindible: un teléfono, los documentos, un par de prendas. Aceleró sin rumbo claro, con los faros rebotando en el asfalto húmedo. Por la radio no había noticias, solo una estación que parecía ajena al mundo que se movía a su alrededor. Poco después,
Al aparcar en un barrio industrial para tomar un autobús hacia la sierra, vio cómo uno de los coches negros aceleraba a su paso a unas calles de distancia. La persecución no fue ostentosa, pero sí persistente, un seguimiento calculado. No había risas ni gritos, solo el zumbido mecánico que acompaña a la caza. Javier no sabía a ciencia cierta qué había hecho Isabel, ni a cuánta gente habría puesto en riesgo. Solo tenía la certeza del mandato y la sensación de que allí, en un sitio que ella conocía tan bien, había algo preparado para su familia. Si te gusta este tipo de historias de supervivencia y justicia, suscríbete para no perder las próximas. La lluvia se intensificó y la carretera se volvió un espejo roto. El autobús hacia la sierra estaba prácticamente vacío. El conductor saludó con una mirada que no se inmiscuía. Javier se sentó en la última fila con los niños pegados a él, intentando dibujar normalidad en un gesto que ya no lo era. La noche lo envolvía todo: cortinas de agua, faros que dibujaban líneas borrosas, el olor de las mochilas húmedas. En su cabeza comenzaban a ordenarse recuerdos fragmentados de Isabel, su habilidad para esconder documentos, su manera de cerrarse cuando algo importante la preocupaba, la llamada que una vez hizo desde una cabina a nadie sabe quién. Pequeñas pistas que, ahora, encajaban con la urgencia de su última voz. Llegaron al borde del bosque en la madrugada. La lluvia había cesado, dejando el aire pesado y la tierra humedecida. Él bajó del autobús con los niños, con las botas llenas de barro. En la penumbra, una masa de madera se alzaba sobre las demás, un árbol que, por su tamaño y presencia, no parecía parte del lugar, sino su guardián. Era un roble antiguo, hueco en el corazón, la corteza cubierta de líquenes y musgo. Su tronco formaba una cavidad lo bastante amplia para que una persona pudiera entrar. La nota de Isabel mencionaba el roble del coronamiento, y aquí estaba, como si la geografía hubiera respondido a su voz. La entrada a la cavidad no era evidente desde el exterior. Había una pequeña abertura, apenas del ancho de un hombro, camuflada por la maleza y raíces que se enroscaban como dedos. Soplaba un aroma a tierra mojada y madera vieja. Dentro, el aire era más cálido, seco, con un toque a cerramiento. En el suelo, una lona enrollada, una lámpara de aceite, una caja metálica cerrada con un broche oxidado. Las manos de Javier temblaron cuando la abrió. Dentro había ropa doblada con cuidado, raciones empaquetadas, latas de conservas con fechas no muy antiguas, una linterna con pilas extras y al fondo un cuaderno envuelto en un paño. La luz que filtraba por la abertura apenas rozaba el interior. Javier encendió la lámpara y comenzó a leer. La letra era de Isabel, trazos que él conocía hasta el cansancio, ahora trazos que lo miraban desde la página como confesiones. El cuaderno no era solo un diario, era un plan. En las primeras entradas, Isabel contaba cómo, por trabajo o por error, había tropezado con documentos que comprometían a gente peligrosa, personas que vivían con máscaras de respeto y que movían hilos que no tocaban la ley sin dejar huella visible. Había nombres abreviados, direcciones, fechas, frases crípticas que hablaban de transferencias, cajas metálicas y un túnel antiguo que, según ella, conectaba la montaña con un pueblo al otro lado de la sierra. Si algo me pasa, había escrito en una hoja arrancada y arrugada, esa vía es la salida. No confiar en extraños. Don Severino sabrá si llamas a Doña Luz, ella te cubrirá hasta que Ernesto tenga lo suyo. Javier dejó escapar un aire que no supo si era sorpresa o resignación. Isabel había previsto las rutas, había sembrado aliados. ¿Cuánto sabía ella? ¿Hasta dónde había llegado? Las palabras del cuaderno eran ecuánimes, no se regodeaban en la revelación. Isabel había trabajado con una precisión que rozaba la frialdad. No buscaba gloria, buscaba la posibilidad de derribar una red desde dentro. Sus últimas páginas hablaban de un riesgo calculado y de la esperanza de que alguien,
Si acaso ella caía, supiera seguir las piezas. No se trata de héroes, había escrito en un párrafo que parecía dirigido a Javier sin mencionarlo. Se trata de verdad y de proteger a los que no pueden pelear. Mientras leía, Javier sintió que cada frase le envolvía con una mezcla de orgullo y culpa. Orgullo porque la mujer que había amado había usado su inteligencia para intentar algo enorme. Culpa porque, sin saberlo, él y sus hijos ahora eran parte del precio que había pagado. A su lado, Daniela miraba con una expresión que oscilaba entre la curiosidad y el miedo. Mateo, más pequeño, jugueteaba con una lata doblada, ajeno aún a la complejidad del plan. Una brisa fría, inesperada en la cavidad, le hizo erguirse. Fuera, entre las sombras de los árboles, se oyó el rasgar de una rama, el crujido que anuncia movimiento humano. No era un sonido natural del bosque. Javier cerró el cuaderno con cuidado y lo guardó bajo su chaqueta. En el silencio que siguió, recordó una vieja conversación. Isabel le había contado, una vez, la historia de un túnel usado por contrabandistas en tiempos de guerra, un pasadizo que conectaba la sierra con un valle remoto llamado Xijilatla, un nombre que ella mencionaba como si lo hubiera aprendido de libros viejos. En el cuaderno había un mapa rudimentario que indicaba la entrada al pasadizo en el fondo de la cueva, detrás de una pila de raíces. No era momento de teorías. Javier entendió que la cueva en el árbol no era un refugio improvisado, sino la primera casilla de un plan mayor. La instructiva de Isabel detallaba no solo cómo sobrevivir unos días, sino cómo desplazarse por un pasaje protegido hasta llegar a un pueblo donde ciertos rostros, don Severino y doña Luz entre ellos, podrían ofrecer asilo hasta que la verdad saliera a la luz. El cuaderno hablaba también de un periodista llamado Ernesto Carranza, una persona que, según Isabel, estaba dispuesto a arriesgar su línea de vida profesional por publicar lo que ella había conseguido. Todo parecía organizado con la calma de quien supo que podía no volver a ver el amanecer. Los pasos en el exterior se hicieron más cercanos. Javier sintió que la cueva se estrechaba. La historia de Isabel, la lluvia, la persecución, todo convergía en ese instante. Podían divisar luces a lo lejos que no pertenecían al campamento ni al bosque. Se trataba de hace poco, de intentos de búsqueda. Él tomó una decisión: no salir hasta estar seguro de la ruta y de la ventaja del escondite. No podía garantizar que llegar al túnel fuera seguro, pero sí sabía que la vida de los niños dependía de cada minuto. Cerró la entrada del árbol con una lona y unas ramas, tratando de camuflarla. Para cuando terminó, su ropa estaba embarrada y sus dedos entumecidos. Dentro, la noche parecía más densa. Se sentó junto a los niños y les explicó, con la mayor calma que pudo reunir, que debían guardar silencio y confiar en lo que Isabel había dejado. Les dijo que aquella mujer había sido valiente, que había hecho lo mejor que pudo para protegerlos. Daniela lo miró con la mirada de quien comprende la gravedad de un legado que no pidió. «Papá», murmuró, «tenemos que confiar en lo que dejó mamá». Javier sintió que la responsabilidad le caía encima como una losa. No era solo guardar, era comprender, discernir y actuar. Mientras tanto, en la distancia de la loma, los coches negros se detuvieron. Unos hombres intercambiaron palabras, apuntaron linternas al follaje y caminaron con decisión hacia donde esperaban encontrar refugio. No sabían de la lona, ni del olor a pan en las latas, ni del cuaderno escondido bajo la chaqueta de un viudo que intentaba recomponer su vida en un hueco de madera. Para ellos, era una búsqueda profesional, borrar pruebas, asegurar que nadie supiera demasiado. En su mundo, Isabel era un problema que debía resolverse. Javier repasó otra vez las páginas que Isabel había dejado abiertas. Instrucciones para salir en botes pequeños en caso de lluvia, nombres de personas de confianza en el pueblo al otro lado de la sierra, códigos y fechas para evitar trampas. Entre las líneas, sin embargo, había algo que no cuadraba del todo. Isabel había mencionado a un nombre, Julián Ochoa, que estaba tachado con furia y suciedad de tinta. Era un indicio de que no todo se reducía a una sola célula. Había capas, responsables a distintos niveles. El riesgo se acrecentaba. El cuaderno sugería además un momento preciso para emprender la marcha. Esperar la noche sin luna, cruzar la garganta hacia la chimenea del viejo minero. Allí, la piedra suelta indica el descenso. El plan requería valor, cierta dosis de conocimiento del terreno y el firme convencimiento de que la verdad valía más que la comodidad. Javier se obligó a no pensar en la posibilidad de fallar.
Si Isabel había confiado en que él mantendría su orden final, debía ser así. Apretó el cuaderno contra su pecho, notó la humedad de las páginas y el olor a tinta y madera. En un flashback breve, recordó a Isabel cosiendo una mochila cuando aún tenían tiempo, sus manos metódicas doblando la tela con rigor, como si supiera que la utilidad del objeto superaba su sentido simbólico. Aquella mujer había planeado como quien teje una red, invisible para la mayoría, pero letal para quien la pisa sin advertencia. La tensión afuera se intensificó, voces más claras, una linterna que inquietó la entrada del árbol como una pregunta que reclama respuesta. Javier respiró hondo, guiando a los niños hacia el fondo de la cavidad, donde había una segunda abertura que se adentraba en el tronco como un túnel corto. Era estrecha, apenas un pasadizo de rodillas, y en su interior, tras una pared de raíces, pudo vislumbrar un hueco mayor. Más tarde, según las instrucciones, ese hueco desembocaría en el inicio de un túnel natural. Sin embargo, para cruzarlo harían falta herramientas y un conocimiento que Isabel había dejado, pero que exigía interpretación. En la penumbra del árbol, con las respiraciones sincronizadas, Javier se dedicó a organizar lo que tenían: una linterna, un cordel, una cajita con monedas antiguas, una foto arrugada de ellos tres riendo en otro tiempo. Todo eso era mínimo frente a lo que quedaba por hacer. Aún así, contenía la suficiente humanidad para sostener la esperanza, la compañía mutua, la risa de Mateo al jugar con la tapa de la lata, la frente de Daniela apoyada en su hombro. Al mismo tiempo, fuera de esas fibras íntimas, el peligro no dormía. El sonido de la búsqueda se acercó un poco más y luego se alejó, como si los buscadores hubieran decidido cubrir otro sector. Por un segundo, Javier creyó que habían pasado de largo. El alivio fue breve y tenso. En la novela del peligro no existen treguas definitivas. Él sabía que aquella pausa podría ser tanto una renuncia como una señal de que estaban usando otras rutas. No podía confiar plenamente en nada que pareciera una brecha en la vigilancia. Con las manos húmedas y entumecidas, continuó leyendo el cuaderno. Isabel dejó fragmentos que parecían dioses menores, pequeñas claves para abrir cajas, combinaciones parpadeantes, direcciones de correo con números que, en apariencia, no significaban nada. Más abajo, una frase más directa: si te atrapan, mantente firme en no negociar hijos por impunidad. Hay gente que cree que todo tiene precio. La verdad no debe venderse. Javier tragó saliva. En su cabeza se agolpaban imágenes de las consecuencias de fallar. Era un padre con miedo, pero también con la furia fría de quien siente que la memoria de su mujer le demanda justicia. Y entonces, mientras la noche empezaba a aclararse, algo más sucedió. Un sonido metálico, hueso frío contra madera, que no podía provenir de las botas ni de las ramas. Era una señal, sutil pero suficiente para que Javier dejara la lectura y se orientara. Un objeto, como una bengala o una marca luminosa, brilló a la distancia. No era una luz casual, parecía un marcador. Alguien, desde lejos, había dejado un mensaje. Un aviso de aliados, un intento de dibujar una trampa. La incertidumbre volvió con más fuerza que antes. En ese mismo instante, dentro del cuaderno, una hoja desprendida se deslizó y quedó atrapada entre unas raíces. Javier la recogió y leyó una anotación que Isabel había escrito con prisa. Si el marcador aparece, no crucéis por la garganta, id a la chimenea del minero. Allí una losa suelta abre paso al descenso. Don Severino esperará cubriendo los accesos. No era una orden romántica, era una manera de salvar vidas. Javier entendió que las piezas del rompecabezas se movían bajo pies invisibles. Nada garantizaba que don Severino, un nombre que sonaba a viejo guardián de un pueblo, estuviera disponible o fuese confiable. Nada garantizaba que el periodista Ernesto realmente tuviera la voluntad o la capacidad de jugarse la vida por una historia. Pero todo apuntaba a que Isabel había creado una red más grande que su propia vida. Aceptarlo implicaba asumir riesgos que iban más allá de la supervivencia. Requería tomar decisiones éticas. Javier sentía la presión de elegir entre esconderse hasta que el tiempo borrara las pisadas o usar la verdad para derribar aquello que los perseguía. Decidió que no esperaría a que la sombra del pasado cerrara el cerco. Tenía en las manos pruebas físicas, el cuaderno, direcciones, un mapa ploteado con tinta y carbono, y, sobre todo, la determinación de Isabel como brújula. Si los hombres que lo seguían querían cerrar el pasado, iba a ser algo más duro, sacarlo a la luz. Pero antes debía mover a sus hijos con seguridad, llegar al inicio del túnel y confirmar que la ruta era tan fiable como parecía en las palabras de Isabel.
Guardó el cuaderno en la caja metálica y preparó lo que podía llevar. Antes de salir, volvió a mirar la entrada. La lona y las ramas apenas ocultaban la boca del árbol. Afuera, el bosque parecía quieto, pero Javier sabía que la quietud era una tregua que se podía romper en cualquier momento. Con el corazón a ritmo de tambores, deslizó la linterna por el pasadizo que conducía más hondo, arrastrando a los niños, respirando el olor a resina y a humedad, y pensando en la última frase que Isabel le había dicho en el hospital: no preguntes demasiado. No era una instrucción para la cobardía, era un mandato para elegir la salvaguarda sobre las preguntas cuando la vida pendía de un hilo. Mientras avanzaba por el estrecho hueco, entre raíces que apretaban como manos, algo crujió detrás de ellos. No era un ruido de botas, fue el sonido discreto de una cuerda tensándose, una fibra que se tensa y parte. Javier sintió el vello erizarse. No hubo tiempo de retroceder, el pasadizo se estrechó, y por un instante todo lo que conocía sobre su vida anterior se redujo a la simple necesidad de proteger a sus hijos y alcanzar la salida que Isabel había dibujado en tinta. El silencio que siguió fue de espera absoluta, como cuando se contiene la respiración antes de sumergirse en aguas frías. Javier se aferró a la linterna, a las manos de Daniela y Mateo, y supo en lo más hondo que lo que estaba por venir no sería una prueba de astucia solamente, sería una prueba de corazón. Y justo cuando la penumbra parecía devorarlos, una luz lejana, no la del marcador visto antes, destelló en la distancia, como si alguien estuviera esperando, como si la sierra quisiera abrirse y dar paso a una ruta que Isabel había diseñado con la confianza de quien deja instrucciones desde la última orilla. Fue entonces, en medio de raíces y humedad, que Javier tomó la decisión de seguir adelante. No había vuelta atrás. La orden en el hospital, el cuaderno en sus manos, la presencia de los niños, todo lo empujaba hacia el interior de la montaña. Pero cuando se agachó para arrastrarse hacia la cavidad mayor, sintió el zumbido sordo de un teléfono. Un mensaje entrante que llegaba a su móvil, la pantalla iluminando la oscuridad por un instante. El remitente era un número desconocido. El texto, corto, sin firma. No confíes en las apariencias. Tienes una hora. La pantalla volvió a la oscuridad, pero las palabras flotaban con el peso de una sentencia. Dentro del tronco, Javier alzó la barbilla. La decisión ahora debía tomar forma en acción. Reunió valor. Recordó la expresión de Isabel en la cama del hospital, una mezcla de fatiga y una certeza que él no había sabido leer, y siguió avanzando hacia el punto donde aquel túnel antiguo empezaba a afirmar su presencia en la penumbra. Sus pasos eran lentos, contados, como si al ritmo de su respiración trazara una ruta nueva para la familia que quedaba a su cargo. En el umbral de la abertura más amplia, antes de descender por la piedra que conducía a la boca de la montaña, Javier se permitió un último vistazo atrás. El bosque, la luna que asomaba entre nubes, la casa que alguna vez fue hogar. No había tiempo para lamentaciones. Tenía a sus hijos, el cuaderno y la convicción de que la verdad, aunque doliera, tenía poder. Y en esa claridad, con el aliento en la garganta y la linterna apuntando hacia la oscuridad, se internaron los tres en dirección a la chimenea del viejo minero, donde Isabel había prometido que el primer escalón del túnel aguardaba. Avanzaron por la chimenea del viejo minero como quien entra en la caja de un reloj antiguo. Cada gesto exigía cuidado, cada sonido podía delatar. La luz de la linterna de Javier se cortaba en la humedad, trazaba sombras que parecían mover raíces. El pasadizo, más profundo de lo que el mapa indicaba, descendía en espiral hasta volverse casi horizontal. El aire cambió, dejó de oler a madera y pasó a un tono mineral, con un sutil rastro de agua estancada. Aquel túnel no era una obra moderna, sino una costura entre la sierra y la memoria. Piedra tallada por manos que ya no estaban, marcas de picos en las paredes, restos de carbón en alguna grieta. Cada paso hacía crujir pequeñas piedras bajo las botas. Cada inhalación parecía empujar una nube diminuta. Javier iba delante, con Daniela y Mateo detrás, sujetando la mano del mayor como si de esa conexión dependiera el mundo. En su pecho ardía una mezcla de cansancio y adrenalina que le hacía ver el túnel como un animal a medio domar, a veces estrecho hasta rozar las espaldas, otras veces abriéndose en salas bajas donde podían detenerse a respirar. Isabel había indicado bifurcaciones posibles. Ahora era él quien debía decidir cuál era el camino seguro.
En un recodo encontraron una trampa antigua, la señal de una cuerda que había sido tensada y cortada, restos de lo que parecía una protección improvisada. Javier notó el detalle y comprendió que no eran los únicos que conocían aquel corredor. Pudo más en su garganta la idea de que la persecución les había seguido hasta allí. Aceleró el paso. En la pared izquierda había una marca tallada por el tiempo. Isabel la había dibujado en el mapa con una cruz minúscula. Javier tocó esa ranura y dijo en voz baja, casi como un rito: si esto falla, seguimos hasta Xilitla. Si esto falla, recordad que mamá lo hizo por vosotros. Los niños, pese al miedo, encontraron en ese momento algo parecido a un pacto. Daniela, que hasta entonces había mostrado una serenidad demasiado adulta, murmuró que no dejaría a su hermano. Mateo sonrió con los dientes apretados y dijo que iba a ser valiente como papá. Javier sintió que su papel había cambiado. Ya no era solo el afligido que llevaba el peso de una muerte, sino el líder de un pequeño grupo al que había que guiar con decisiones frías y corazón templado. Durante el descenso, hubo un instante de calma que se llenó con un recuerdo de Isabel. La imagen de ella cogiendo una caja metálica y escondiéndola bajo la cama con la misma delicadeza con la que metía un pañuelo en un bolsillo. Aquella visión le dio fuerzas. Recordó las palabras sueltas del cuaderno, las advertencias, las combinaciones. Sacó la caja que llevaba en la mochila, comprobó el contenido otra vez. Documentos fotocopiados, microfilm en un cilindro, una llave con un número marcado y una fotografía con rostros recortados y nombres tachados. Había evidencia suficiente para azuzar una investigación, pero no para derrumbar un entramado corrupto de la noche a la mañana. Isabel lo había sabido. Su plan no era la venganza, sino abrir una puerta donde la verdad pudiera entrar con la fuerza de la luz. Cruzaron cámaras pequeñas que olían a moho y a tiempo detenido. En una de ellas, situado en un hueco sobre una piedra, hallaron lo que Isabel había anticipado como la escucha. Una botella con un papel enrollado dentro y una nota que decía, en su letra rápida: Don Severino, entrada propia en la madrugada, confía en la mujer del mercado. Javier entendió que la conexión con el pueblo estaba activa y que alguien, en algún lugar, esperaba. La esperanza no se disipó, era tenue, pero sólida. El túnel terminó por abrirse en un cauce seco que siguió a lo largo de la sierra. Allí el olor del pino volvió, más limpio, como si la montaña los escupiera hacia la luz. La salida era una pequeña boca camuflada por jaras y piedras que se rompían en una cuesta hacia el valle. Salieron con la ropa pegada al cuerpo, el pelo con gotas de barro y el aliento aún temblando. La noche había perdido su monótona oscuridad. En la ladera se veían luces tenues de aldeas. El cielo clareaba con premura. Javier se permitió mirar atrás una vez y ver la boca del túnel cerrándose bajo la maleza, como si las manos de la montaña hubieran recuperado su secreto. Las piernas les dolían, pero la adrenalina les empujó, hasta que, tras una hora larga de caminar por veredas casi invisibles, viraron hacia una casita enclavada en un claro. Del porche salió un hombre de edad avanzada, delgado, con manos de trabajador y una mirada que lo reconoció a la primera. Era don Severino, exactamente como lo describía el cuaderno. Ojos pequeños, una boina gastada y el andamio de quien ha vivido entre piedras. No había teatralidad en su saludo. En cambio, había un gesto seco, directo, que dio a entender que esperaba a quienes acudieran. A su lado apareció una mujer de aspecto resuelto, con el pelo recogido en un moño apretado. Doña Luz, con una sonrisa que no escondía el cansancio, pero sí la firmeza. «Habéis llegado tarde, pero habéis llegado», dijo don Severino sin más. No preguntó por nombres, miró a los niños y añadió: «Ella fue clara». Doña Luz les trajo tazas con un líquido caliente que no era ni té ni café. Era una mezcla que supo ahogar. Los tres se sentaron en la cocina, envueltos en mantas, y en la mesa apareció un sobre con un nombre: Ernesto. Había una nota dentro. «He verificado lo esencial. Voy al pueblo mañana. Mantener perfil bajo». La presencia de ese papel era la promesa de alguien más allá de la sierra. Los días siguientes se sucedieron en una especie de latido lento, rutinas construidas sobre el silencio. Don Severino y doña Luz enseñaron a Javier que la supervivencia no era solo esconderse, sino también permanecer calmo y visible en la medida justa. Le dieron un cobertizo en el huerto para que trabajara. Le ofrecieron horas de descanso para leer y comprender el cuaderno. En el pueblo, que resultó ser el Xilitla del que hablaba Isabel, pocos preguntaron por su nombre verdadero. A los ojos de los vecinos pasaron por ser un viudo y sus hijos que llegaban de la ciudad con intenciones de quedarse por un tiempo. Nadie les preguntó demasiado, y eso, en una comunidad pequeña, es un escudo.
Ernesto Carranza apareció una semana después de su llegada. Llegó con una mochila, con ojos de periodista curtido, y un modo de mirar que no pertenecía a la provincia ni a la ciudad. Era una mirada que había aprendido a guardar distancia para luego volver y precisar. Se presentó en la casa de don Severino con un sobre grueso, copias digitalizadas, correos, comprobantes. Isabel trabajó fino, dijo, dejando que el silencio llenara la cocina. Sus manos, rápidas, pasaron los documentos a Javier. Sus ojos buscaron la reacción del hombre que sostenía la vida de 2 niños y una verdad. A partir de entonces se tejió un plan con la parsimonia de quien monta una trampa sin precipitar al incauto. Ernesto, con su red de confianza, contactó a una unidad policial que no pertenecía a la jurisdicción corrupta. Habló con abogados, propuso una publicación que no fuera sensacionalista sino probatoria, fotos escaneadas, testimonios, rastros bancarios. Don Severino y doña Luz ofrecieron contactos locales para alojar a la familia con discreción, mientras la unidad de protección de testigos, coordinada con el periodista, trazaba un plan de exposición que implicaba tiempo, paciencia y la capacidad de atraer a los prófugos hacia una zona controlada. Los meses que siguieron fueron de 2 caras. Por un lado, la calma frágil de la vida diaria y Xilitla. Javier encontró trabajo en la carpintería del pueblo. Sus manos, torpes al principio, aprendieron a medir, cortar y ajustar. Las sensaciones de crear algo útil le devolvieron la dignidad que la huida había golpeado. Daniela estudió en la escuela local, donde los profesores no preguntaban demasiado y aceptaban la presencia de una adolescente con ojos serios. Mateo descubrió que las cabras eran buenas compañeras de juegos y empezó a reír con soltura nueva. Por las tardes, en el patio, repasaban los números de la caja metálica como quien practica un juramento. Comprobaban que los documentos estuvieran seguros, que la cadena de custodia estuviera documentada por el periodista, que cada paso estuviese preparado para ser demostrado cuando llegara el momento. Por otro lado, la sombra del pasado nunca se fue del todo. Hubo ocasiones en las que un coche sin placas pasó por la carretera del pueblo. Hubo un par de llamadas anónimas con mensajes cuyo tono no dejaba lugar a duda. Alguna vez, un desconocido preguntó por información que no debía tener. Ernesto, previsivo, ordenó cambios de domicilio ficticios y cuidó de no publicar nada hasta que la policía tuviera una operación para respaldar la exposición. «No queremos que la piedra golpee sin que haya manos que la atrapen», les dijo, y en su voz había tanto cálculo como cansancio. La red criminal, por su parte, no se quedó quieta. Julián Ochoa, cuyo nombre en el cuaderno aparecía como una mancha, no había desaparecido del mapa. Sus hombres, dispersos, intentaban recomponer rutas y limpiar pistas. Sus movimientos, sin embargo, dejaron huellas, transferencias a terceros, coincidencias en pagos, una imprudencia de confianza que Ernesto, con la ayuda de un informante dentro del círculo de Julián, logró rastrear. La investigación fue lenta. A veces daba pasos en falso, otras pequeñas victorias, un contacto clave expuesto, una cuenta congelada. Javier, desde su taller, seguía con la respiración contenida cada avance del periodista, como si fueran latidos que marcaban la cercanía de una calma definitiva. La operación se montó en varias fases. La policía, dentro de la ley y con equipos de protección, planificó un cerco que permitiera exponer y aprehender a los responsables sin poner en riesgo a los civiles. Ernesto tenía claro que la publicación iría acompañada de la entrega del material a las autoridades, prueba con cadena de custodia, testigos protegidos y un relato periodístico que no buscara héroes sino las acciones. Don Severino y doña Luz prepararon casas de paso, líneas de evacuación, nombres sustitutos. Isabel, en su cuaderno, había anticipado la necesidad de paciencia. Ahora la paciencia estaba por probarse. La noche de la primera gran operación fue larga y tensa. Agentes encubiertos se desplegaron en puntos estratégicos, esperaron llamadas y registraron movimientos. En un almacén de la periferia se produjo un primer golpe, detenciones a hombres de apariencia secundaria, interrogatorios que ofrecieron pistas. Ernesto publicó un primer reportaje con lo básico, testimonios, documentos, la historia de una mujer valiente que había arriesgado su seguridad. La prensa regional replicó la historia, y por primera vez, el nombre de la red comenzó a sonar fuera del circuito que la protegía. Julián, herido en su orgullo y en sus negocios, se replegó. Pero no todos los cabos estaban cortados, aún quedaban piezas sueltas,
y la presión sobre quienes habían ayudado a Isabel aumentó. Apenas unas semanas después, ocurrió lo que nadie quería. Daniela fue tomada por un breve lapso dentro de la ciudad donde trabajaba temporalmente. No fue un secuestro teatral, fue un hecho calculado y cercano, un aviso con consecuencias reales. La noticia llegó a través de un mensajero desconocido y un número encriptado que dejó una condición. Si queréis a la chica viva, traed a su padre, en solitario, en la vieja bodega, a la medianoche. La sangre se heló en las venas de Javier. Sabía con la claridad que dan los peores miedos que no podía ceder al chantaje. Isabel lo había dejado claro en el cuaderno: no negociar hijos por impunidad. Pero la paternidad se mide a palmos de desesperación. Saber que Daniela estaba en manos de alguien que aún podía usarla para lastimarles partió en dos. El dilema dejó a todos en estado de emergencia. La unidad policial, al tanto de la amenaza, propuso un plan: utilizar a Javier de señuelo bajo vigilancia total, montar una emboscada en coordinación con las fuerzas y ejecutar la captura en el momento oportuno. Ernesto protestó por la idea de exponer a Andrés, pues ese era su nombre ahora en Xilitla, pero comprendió que evitar la confrontación no liberaría a su familia. Doña Luz y don Severino dispusieron vías de escape. Los agentes definieron un cordón. Daniela, por su parte, entendió el riesgo y tomó una decisión que la marcó para siempre. Colaboraría como elemento controlado para facilitar la sedición de su captor, resistiendo el miedo con una determinación que Javier no sabía si celebrar o lamentar. La noche de la cita fue fría y con un cielo limpio. Javier se presentó en la bodega con el pulso constreñido, con la ropa que le era más cómoda y el corazón martillando en las sienes. Entró con una mezcla de furia y calma. Sus pasos resonaron como golpes de tambor. La bodega olía a aceite y a cerraduras antiguas. Al fondo, una figura se movió, voces en sus latidos. La puerta crujió y en la penumbra, Daniela apareció, sus movimientos rígidos pero atentos. El instante de su reencuentro fue breve. Hubo una mirada que duró lo suficiente para decir todo y nada a la vez. Javier estuvo a punto de lanzarse a abrazarla, pero una mano, firme y profesional, lo sujetó en la espalda. Agentes que no eran visibles hasta entonces comenzaron a descender. Camisas oscuras, susurros calibrados. La emoción del choque se mezcló con la ejecución metódica de la detención. En medio del vértigo, Julián apareció con dos de sus hombres. No había espectáculo grandilocuente. Era la brutalidad sobria de quien nunca ha sido detenido y se sorprende al encontrarse falto de recursos. Hubo un forcejeo que se resolvió más por orden que por fuerza. Los agentes, con precisión, neutralizaron a los presentes. Julián gritó, acusó, intentó escapar por una salida lateral, pero fue interceptado por una pick-up que se había apostado en una calle secundaria. La detención fue menos cinematográfica que eficaz. No hubo tiros, no hubo escenas que hicieran ruido más allá de los gritos ahogados de quien no aceptó la derrota. Javier, con las manos temblorosas, se acercó a su hija y no dijo nada. Las palabras habrían sido pobres frente a la intensidad del momento. Tras la operación, vinieron las detenciones complementarias. Lo que comenzó como una célula pareció deshilacharse en la presión de la ley y en la exposición mediática. Ernesto se aseguró de que cada documento que Isabel había guardado estuviera en manos de fiscales que no tuvieran compromisos con los investigados. La prensa, lejos de convertirlos en espectáculo, planteó preguntas sobre responsabilidades y los tentáculos de la red. La reacción social fue compleja. Hubo quienes aplaudían la valentía de la mujer que había sido la fuente, y otros que se preguntaban en voz baja cómo había sido posible que tantos hilos hubieran quedado al descubierto tan tarde. El juicio fue una lenta maquinaria de la justicia. Testimonios se cruzaron, abogados argumentaron, pruebas se exhibieron. Isabel, en su ausencia, ocupó un lugar central en la narración. Su papel no quedó limpio de sombras. Algunas la describieron como una cómplice relegada por la culpa, otros como quien se había redimido al devolver la verdad. Javier guardó silencio en todo momento. Cuando tuvo que declarar, habló con la voz medida de quien no quería construir épica, sino exponer una historia. Dijo la verdad que era suya. Habló del miedo, de la responsabilidad, de la decisión de no negociar. Sus palabras, simples, bastaron. La caída de la red implicó consecuencias más amplias de las que imaginaron al inicio. Algunos funcionarios vieron su reputación cuestionada. Negocios ligados a cuentas anónimas se sometieron a auditorías.
Nombres que figuraban en los documentos se convirtieron en objeto de investigación. No hubo apoteosis de justicia inmediata. Hubo procesos, declaraciones públicas y, sobre todo, la constatación de que la verdad, una vez nombrada, obliga a luces que antes parecían apagadas. Para la familia, la detención de Julián no fue un cierre automático de heridas. Quedaron secuelas, noches en vela, pesadillas que los despertaban empapados, miradas que se volvían más cortas ante extraños. Daniela tardó en recuperar su confianza completa. Mateo necesitó del tiempo para disolver la tensión en juegos. Javier, por su parte, comprendió que la reconstrucción no era solo mudarse de nombres y lugares, sino recomponer una vida con sentido. Eligió quedarse en Xilitla durante un tiempo más. La carpintería le daba un ritmo y un propósito, y la pequeña comunidad le había dado algo que no esperaba recuperar: pertenencia. Hubo también reconciliaciones silenciosas con la figura de Isabel. Javier pasó noches enteras leyendo el cuaderno con detenimiento, buscando en las notas el rostro completo de la mujer que había amado. Entendió los matices. Isabel no fue santo ni villano, fue alguien que tomó riesgos inmensos, que se vio atrapada en una red y que apostó todo por desenmarañarla. Su estrategia había sido peligrosa y había puesto en riesgo a quienes menos lo merecían, pero también había puesto en movimiento la posibilidad de una reparación. Javier, en privado, perdonó a Isabel sus sombras y agradeció su entrega. El final del juicio no fue una fiesta, fue un acto sobrio de consecuencias tangibles. Algunos hombres fueron condenados, otros ofrecieron pactos, la noticia tuvo eco en los medios regionales y terminó en páginas nacionales. Ernesto, cuya carrera ejercía ahora con una mezcla de orgullo y cansancio, publicó un reportaje largo que describía la verdad detrás del entramado y la historia de la mujer que dejó instrucciones desde la cama del hospital. La pieza no buscó convertir a nadie en mito, buscó mostrar el proceso y las víctimas. Para Javier y sus hijos, el artículo fue una reconciliación con la idea de que la verdad, por dolorosa que fuera, era un acto de moral pública. Pasados los meses, la familia hizo una elección deliberada. Podían volver a la ciudad con identidades limpias, pero también podían aceptar la vida construida en Xilitla. Optaron por una solución intermedia: conservar la partida de nacimiento con los cambios necesarios para la protección, mantener relaciones limitadas con la antigua vida y, sobre todo, mirar adelante. Javier cerró la carpintería a las tardes y empezó a enseñar a los jóvenes del pueblo a trabajar la madera. Daniela retomó sus estudios con la calma de la rutina. Mateo, como si la infancia hubiera absorbido todos los pedazos rotos, recuperó la risa plena. Lo que perdieron no volvía, pero aprendieron a vivir con menos ruido en el pecho. En una tarde templada, años después de la huida, Javier fue con los niños a visitar la tumba de Isabel. El lugar no estaba plagado de flores ostentosas. Tenía una pequeña piedra lisa y junto a ella una caja metálica enterrada con la primera letra de su nombre. Javier sacó un sobre que había guardado con cuidado. Era la carta final de Isabel, esa que había prometido leer cuando las cosas se calmaran y la verdad hubiera echado raíces. Se sentaron en silencio alrededor de la lápida y Javier abrió el sobre con manos ya más seguras. La carta era a la vez confesión y alivio. Isabel explicaba en ella que su implicación en aquel mundo no había nacido del gusto por el poder, sino de la necesidad y de errores que enmendó tarde. Contó que había intentado contribuir sin comprender del todo los costos, y cuando vio la sombra alargarse sobre quienes amaba, decidió actuar para que su caída no fuera gratuita. Pedía perdón por el miedo que su vida había provocado, y recomendaba la prudencia y la valentía en dosis proporcionales. Terminaba con una frase dedicada a Javier. Sé que pedí algo extraño en mi último aliento. No lo hice para hacernos víctimas ni para crear una epopeya. Lo hice porque creía que dejaros una vía de escape era la forma más honesta de protegernos. Si alguna vez dudáis de mí, recordad que la verdad vale el precio de la soledad. Daniela, con los ojos mojados, dijo que la carta era un regalo agridulce. Mateo, con su inocencia intacta, preguntó si Isabel había sido una heroína. Javier respondió que Isabel había sido humana. Esa tarde se convirtieron en un rito de cierre. Cambiaron flores por silencio respetuoso y prometieron vivir sin buscar homenajes, sino con la determinación de honrar la verdad. En el pueblo, la historia siguió circulando entre vecinos como la crónica de quienes vivieron un episodio que obligó a revisar certezas. Javier entendió que la justicia no lo transformaría todo. Las cicatrices seguirían ahí, pero también la posibilidad de construir otra vida. Con el tiempo, la familia integró la idea de una nueva identidad,
no como una renuncia, sino como una oportunidad. Cambiaron nombres en documentos, adoptaron un apellido que conectaba con la sierra, se mudaron a una casa más pequeña pero cálida. Javier siguió siendo carpintero. Daniela empezó a interesarse por la fotografía y empezó a documentar historias del pueblo. Mateo se convirtió en el rey de las travesuras, con una risa que reconcilió a todos en las noches. Acompañando esa reconstrucción, Ernesto siguió su carrera, pero siempre volvía para saludar, para traer noticias y para recordar que, sin los papeles de Isabel, todo habría quedado en Sambras. La lección que quedó, más allá de la caída de la red y de las condenas públicas, fue la del uso de la verdad como herramienta de reparación. No fue una enseñanza sencilla, exigió renuncias, noches en vela y decisiones que partían el alma en dos. Aún así, entre las tablas de la carpintería y las risas de los niños, se cultivó la idea de que la vida reconstruida no era menos valiosa que la perdida. Javier, al mirar el taller lleno de piezas en proceso, sabía que la madera no se rehace por arte de magia, se reconstruye, se lija y se pega con paciencia. En un final que no fue triunfalista sino honesto, la familia optó por mantener tiendas del pasado cerradas y puertas nuevas abiertas. Entendieron que el sacrificio de Isabel no les daba licencia para la impunidad, les daba responsabilidad para continuar. Recordaron a los animales que los ayudaron en el camino, a don Severino y a doña Luz, que se habían quedado como parte de la familia, y a Ernesto, que había ejercido el periodismo con rigor. En los días tranquilos, cuando la sierra se vestía de niebla, Javier salía al porche y pensaba en lo absurdo y santo que había resultado obedecer una orden final. Al árbol, llévalos al árbol, había dicho Isabel. Él la había escuchado, y en la obediencia a una palabra de amor y miedo, había encontrado no solo refugio, sino la llave para que la verdad saliera a la luz. La historia no borró el daño, ni restó la dureza de la pérdida, pero ofreció justicia y la posibilidad de renacimiento. En la noche en que todo se calmó, Javier dejó una pequeña caja de madera en la tumba de Isabel. En su interior puso el cuaderno, una foto de los tres abrazados y una nota simple: gracias por elegirnos. Luego volvió a casa, a una vida que no sería la misma, y en ello halló la paz de quien sabe que hizo lo correcto. Si esta historia te ha llegado, cuéntanos, ¿qué hubieras hecho en su lugar? Dínoslo en los comentarios. Y si quieres escuchar más relatos como este, suscríbete para no perder las próximas historias.